Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Víctor de Launay fue un empresario temido, un gigante del sector inmobiliario que inspiraba respeto y temor. Su nombre era sinónimo de poder y éxito, y cada proyecto que emprendía se convertía en oro. Construyó su imperio con ingenio y una ambición desmedida, sin dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Para él, la vida era una lucha donde solo los más fuertes sobrevivían. Su villa, encaramada en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, era el símbolo perfecto de su triunfo. Una vasta finca rodeada de jardines inmaculados, donde la piscina brillaba al sol como zafiro líquido. Desde allí, podía contemplar las bulliciosas calles, los edificios que poseía, los barrios que había remodelado a su imagen. Era un rey en su palacio de cristal y mármol. Y, sin embargo, a pesar de este rotundo éxito, un dolor silencioso carcomía a Víctor de Launay. Un profundo vacío que ninguna cantidad de dinero, ningún contrato, ningún trofeo podía llenar. La pérdida de su único hijo, Antoine. Antoine había desaparecido 15 años antes, de la noche a la mañana. Simplemente había salido de casa sin decir palabra, sin dejar carta, sin dejar rastro. Esa mañana, Víctor se despertó pensando que su hijo seguía dormido en su habitación, pero al entrar, encontró la cama deshecha y el armario vacío. Como si Antoine nunca hubiera existido. Fue un shock. Al principio, Víctor se negó a creerlo. Su hijo finalmente regresaría, se dijo. Pero las horas se convirtieron en días, luego en semanas. La ansiedad se convirtió en pánico, luego en ira. ¿Por qué se fue? Víctor no lo entendía. Le había dado todo a Antoine, una educación de élite, una casa de lujo, oportunidades que pocos jóvenes de su edad podrían desear. Le había allanado el camino al éxito, preparándolo para que un día se hiciera cargo del imperio familiar. Pero no parecía haber sido suficiente. Había contratado detectives privados, registrado cada rincón de la ciudad, contactado con hospitales y comisarías. Nada. Antoine había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, el dolor no había disminuido. Simplemente se había convertido en un peso silencioso que soportaba a diario. Una carga que enterró bajo interminables horas de trabajo, bajo adquisiciones cada vez mayores, bajo un ejército de admiradores y colaboradores dispuestos a obedecer todas sus órdenes. Pero en las tardes solitarias, en el silencio gélido de su villa, aún pensaba en Antoine. En su risa, en sus ojos brillantes de niño, en cómo lo llamaba «papá», con una inocencia que hoy parecía tan lejana. Y se preguntó, sin obtener nunca respuesta, «¿Dónde estás, hijo mío?» Una tarde de verano, mientras el cielo ardía de calor y las cigarras cantaban perezosamente, Víctor estaba sentado en la terraza de su villa, con un vaso de whisky en la mano, hojeando distraídamente un informe financiero. Debería haber estado concentrado, pero su mente estaba en otra parte. Como suele suceder últimamente. Su mirada se desvió hacia la piscina de abajo, donde un hombre trabajaba metódicamente. Era Luis, su encargado de la piscina, un treintañero de piel bronceada y brazos tonificados por el trabajo manual. Luis llevaba trabajando allí unos meses, pero Víctor nunca le había prestado demasiada atención. Para él, era solo un empleado más, un trabajador silencioso cuya presencia se mimetizaba con la lujosa decoración de la villa. Pero ese día, algo le llamó la atención. Un fragmento de plata alrededor del cuello de Luis. Un collar. Víctor entrecerró los ojos. Ese colgante le resultaba extrañamente familiar. Dejó su vaso y se incorporó lentamente. Cuanto más miraba el objeto, más rápido latía su corazón. No era una joya cualquiera. Era un relicario redondo, ligeramente desgastado, con un grabado en el centro. Un símbolo que conocía a la perfección. Se quedó sin aliento. Él conocía este collar. Levantándose bruscamente, bajó los escalones de la terraza y se acercó a Luis, quien solo notó su presencia cuando estaba muy cerca. «¿De dónde sacaste ese collar?», preguntó Víctor con voz temblorosa. Luis dio un pequeño respingo. Nunca había oído a su jefe dirigirse a él así. Normalmente, Víctor de Launay hablaba con un tono frío y distante. Pero esta vez, había urgencia, casi angustia, en su voz.
Luis frunció el ceño. Es un recuerdo, de un amigo de la infancia, respondió con cautela. Víctor sintió una oleada de calor que le recorrió el pecho. Señaló la joya. Léame lo que está grabado en la parte posterior. Luis dudó. No entendía qué pasaba, por qué este hombre poderoso y rico de repente parecía tan preocupado. Pero obedeció. Tomó el relicario entre los dedos y le dio la vuelta. Su voz resonó suavemente en el aire caliente de la tarde. Seguimos juntos, a pesar de todo. Víctor sintió que sus piernas se debilitaban. Conocía esa frase. La había grabado él mismo, 15 años antes, en un collar que le regaló a su hijo por su 18º cumpleaños. Su mirada fija en Luis, su respiración entrecortada. Ese amigo, ¿quién era? Susurró. Luis bajó la cabeza. Su nombre era Antoine. El silencio que siguió fue tan pesado como una tormenta a punto de estallar. El chapoteo del agua en la piscina era el único sonido que se atrevía a perturbar el aire caliente de la tarde. Antoine, murmuró Víctor con un nudo en la garganta, como si redescubriera ese nombre que no pronunciaba desde hacía años. Luis observaba a su jefe con una mezcla de sospecha y asombro. Este hombre, a quien siempre había conocido como distante y frío, se tambaleaba bajo el peso de una emoción descarnada. Ya no era el poderoso Víctor de la UNAI, el magnate inaccesible. Era un hombre destrozado, un padre atormentado por su pasado. Luis sintió que esa repentina obsesión con el collar escondía algo mucho más profundo. ¿Lo conocías?, preguntó con incertidumbre. Víctor miró hacia otro lado, tratando de controlar el tumulto de recuerdos que lo golpeaban como olas en una tormenta. Entonces, con voz ronca, finalmente soltó la verdad. Antoine era mi hijo. Luis se quedó congelado, conteniendo la respiración. Miró a Víctor con una expresión ilegible, como si de repente una pieza invisible de un rompecabezas hubiera encajado en su mente. Tu hijo, repitió en voz baja, como si apenas pudiera creer lo que acababa de oír. Se hizo un tenso silencio. Luis miró el collar que había usado durante tantos años. Esta sencilla joya, que siempre había considerado un preciado recuerdo de un hermano perdido, ahora cobraba un significado completamente nuevo. Se hundió en el borde de la piscina y dejó escapar un largo suspiro. Tras un momento de vacilación, Víctor hizo lo mismo. Ya no llevaba su máscara de hombre de negocios impasible. Su rostro estaba marcado por un dolor que ya ni siquiera intentaba ocultar. Había pasado 15 años construyendo muros alrededor de su dolor, enterrándolo bajo montañas de números y propiedades. Pero en ese momento, todo se derrumbaba. Luis miró el agua de la piscina brillando bajo la luz del sol. Parecía estar repasando sus recuerdos antes de hablar. Lo conocí en una casa de acogida, comenzó con voz más tranquila. Llegó una noche, con la ropa sucia y la mirada perdida. Al principio no hablaba mucho, pero enseguida nos hicimos inseparables. Víctor frunció el ceño. ¿Un hogar de acogida? Había buscado a su hijo por todas partes, en hospitales, comisarías, con detectives privados. ¿Cómo pudo pasar por alto una evidencia tan trágica? Luis continuó, con la voz teñida de nostalgia. Me contó su historia a trocitos. Dijo que venía de un mundo donde el amor se medía por el éxito y las apariencias, donde el solo era un proyecto a completar y no un hijo a quien amar. Víctor sintió un escalofrío frío recorrer su columna. Un proyecto para triunfar. Cada palabra resonó dentro de él como una herida de cuchillo. Volvió a ver a Antoine, de adolescente, sentado en su oficina, con la mirada baja, mientras le hablaba del futuro, del rendimiento, de la excelencia. Le dijo que tenía que ser el mejor, que no debía flaquear, que debía demostrar que era digno del apellido de la UNAI. Pero nunca le había preguntado si era feliz. Él nunca le había dicho que la amaba incondicionalmente. Así que se fue, concluyó Luis con neutralidad. Víctor bajó la cabeza. ¿Pensó que no lo amaba?, preguntó con voz quebrada. Luis se encogió de hombros, con un dejo de tristeza en sus ojos. Creo que quería que lo amaras de otra manera. Víctor cerró los ojos. Durante años, se había convencido de que su hijo se había ido por capricho, por debilidad. Se decía a sí mismo que la juventud de Antoine lo había llevado a huir, que había querido escapar de responsabilidades,
que se había perdido en un mundo de ilusiones. Pero ahora lo entendió. Antoine no había huido. Se había sentido exiliado, rechazado, invisible a los ojos de un padre que lo había amado a su manera, pero no de la manera correcta. El silencio se cernía entre los dos hombres, interrumpido únicamente por el canto lejano de las cigarras y el sonido del agua golpeando suavemente las paredes de la piscina. Víctor respiró profundamente y finalmente se atrevió a hacer la pregunta cuya respuesta temía. «¿Dónde está ahora?», preguntó con la voz quebrada. Luis miró hacia otro lado. Sabía que esas palabras destruirían a su padre, que ya estaba arrodillado. Dudó antes de responder, sopesando cada una de sus palabras. Entonces, finalmente susurró. «Murió hace 10 años». Víctor sintió que su mundo se trastocaba. Una onda expansiva lo atravesó y lo dejó sin aliento. Su corazón se hundió en su pecho, como si una mano invisible lo hubiera aplastado. «¿Cómo?», consiguió preguntar con voz temblorosa. Luis bajó la cabeza y apretó la mandíbula. «Un accidente», dijo lentamente. Intentaba ayudar a un indigente que había sido atacado por una pandilla. Lo golpearon y lo dejaron en un callejón, dándolo por muerto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Víctor. Su hijo, su único hijo, había muerto solo, golpeado por bestias, en la indiferencia de una ciudad que podría haber sido de su propiedad. Víctor se pasó una mano por la cara, como para ahuyentar una pesadilla de la que no podía despertar. Durante 15 años había esperado. Durante 15 años se había convencido de que un día Antoine regresaría. Se había prometido a sí mismo que si lo encontraba, lo acogería con los brazos abiertos, sin rencor, sin reproches. Pero ahora no quedaba nada más que ausencia. Y lo irreversible. Luis metió la mano en el bolsillo trasero de sus jeans y sacó una vieja billetera de cuero. Lo abrió lentamente y sacó una foto un poco desgastada por el paso del tiempo. Luego, sin decir palabra, se lo entregó a Víctor. Con mano temblorosa lo tomó. Era una foto antigua de Antoine y Luis. Debían tener entre 20 y tantos años. En la imagen, los dos jóvenes estaban sonriendo, tomados del brazo. Antoine había cambiado desde la última vez que Víctor lo vio. Tenía el pelo más largo, una expresión más serena, menos opresiva que la que había tenido bajo el techo familiar. Parecía libre. Víctor sintió que sus ojos se empañaban. Su hijo tuvo otra vida. Una vida lejos de él. Una vida en la que había encontrado una forma de felicidad, una hermandad que nunca había sentido en la casa de la UNAI. Víctor miró la foto y, por primera vez en 15 años, lloró. No son lágrimas de rabia ni frustración. Lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de amor perdido. Sus hombros se desplomaron bajo el peso del dolor. Luis, que siempre había visto a Víctor como un hombre frío e inalcanzable, dudó un momento. Luego, suavemente, colocó una mano sobre su hombro. «Hablaba muchas veces de ti, ¿sabes?», dijo en voz baja. Víctor miró hacia arriba sorprendido. «Dijo que te había olvidado», continuó Luis. «Pero vi que aún tenía esperanza. Aún llevaba tu collar». Víctor cerró los ojos y abrazó la foto. Volvió a ver a Antoine de niño, corriendo hacia él con aquella misma sonrisa radiante, pidiéndole que fuera a jugar a la pelota. Volvió a ver a ese pequeño niño que esperaba una mirada, una mano en el hombro, una palabra tierna. Había perdido a su hijo. No por el destino, pero debido a su propia ceguera. Podría haberlo detenido. Él podría haberla amado mejor. Pero no lo había visto desaparecer, y ahora no quedaba nada más que cenizas. Víctor miró a Luis, quien lo miraba con inesperada amabilidad. «Lo busqué durante años», susurró con la voz quebrada. «Y estaba allí, tan cerca». Luis asintió, con un velo de tristeza en sus ojos. «Él te habría perdonado», suspiró. Víctor miró hacia abajo, incapaz de responder. Ese día, un millonario arrogante finalmente comprendió que la verdadera riqueza no residía en las villas, ni en los negocios, ni en el poder. Residía en el amor que uno da y recibe. Y juró no olvidar nunca más esa lección. ¿Pero se puede reparar lo irreparable? ¿Y si ya era demasiado tarde para redimirse, cómo podría uno vivir con tal peso en la conciencia? La cálida brisa del verano soplaba en la terraza,
pero Víctor de Launay nunca había sentido tanto frío. La tarde cayó sobre la villa de Launay, pero Víctor permaneció sentado junto a la piscina, con la mirada perdida en el agua que reflejaba las luces tenues de la terraza. Luis llevaba una hora ausente, dejándolo solo con sus pensamientos. Sobre la mesa, frente a él, estaba la foto de Antoine y el collar que no veía desde hacía 15 años. Víctor nunca había creído en las señales del destino. Era un hombre pragmático y racional. Para él, el mundo se dividía en ganadores y perdedores, números y ganancias. Pero esa noche, se preguntó si Antoine no le habría enviado un último mensaje, una última esperanza de redención. Su hijo ya no existía. Pero lo que dejó atrás, aún podría salvarse. Al amanecer, Víctor hizo algo que no hacía desde hacía años. Salió de su oficina para dirigirse a un barrio donde no tenía ningún negocio. Luis le había hablado del lugar donde Antoine había vivido sus últimos años, un centro de acogida para jóvenes con problemas, un refugio para aquellos que la sociedad había olvidado. Víctor estacionó su sedán de lujo frente al modesto edificio, dudando por un momento antes de entrar. El interior era sencillo pero acogedor. Los niños corrían por el pasillo y los profesores se afanaban en una gran sala donde se distribuían las comidas. Una mujer de unos 50 años, de pelo entrecano y ojos penetrantes, se le acercó. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con sospecha. Víctor dudó antes de responder. Estoy buscando información sobre un joven que vivió aquí, hace unos 15 años. La mujer se cruzó de brazos. No proporcionamos información sobre antiguos residentes. Es una cuestión de respeto y confidencialidad. Víctor sacó la foto de Antoine y se la entregó. Se llamaba Antoine. Era mi hijo. Un silencio. Entonces la mujer tomó la fotografía, la miró durante un largo rato y un velo de tristeza pasó por sus ojos. «Eres su padre», suspiró, como si fuera obvio. Ella le hizo un gesto para que la siguiera. En su oficina, colocó una caja de cartón sobre la mesa y la abrió. Cuando uno de nuestros jóvenes se va o desaparece, siempre guardamos algunas cosas para el día en que alguien venga a recordarlo. Víctor se acercó lentamente y vio objetos simples pero en movimiento. Un cuaderno con la tapa desgastada. Un reloj barato con el cristal roto. Una carta nunca enviada. Con mano temblorosa, abrió el sobre. Papá. No sé si algún día te escribiré, pero si lo hago, quizás sea porque aún tengo esperanza. Durante mucho tiempo, creí que no era lo suficientemente bueno para ti. Que hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Así que preferí irme, intentar existir en otro lugar, sin ser el hijo de Delaunay, sin ser un heredero, solo yo. A veces imaginaba que me buscarías. Que un día llamarías a mi puerta y por fin podría decirte lo que sentía. Pero el tiempo pasa y me doy cuenta de que quizá nunca importé tanto como esperaba. Si algún día lees esta carta, entonces tal vez me equivoqué. Víctor sintió que se le escapaba un sollozo. Había buscado a Antoine por todas partes, pero nunca lo había buscado en el lugar adecuado. La mujer puso una mano sobre la de él. Antoine nunca dejó de hablar de ti. Decía que algún día lo entenderías. Víctor volvió a cerrar los ojos. ¿Dejó algo aquí?, preguntó. Ella asintió. Sí. Pero no es un objeto. Es una idea. Ella se levantó y lo invitó a seguirla afuera. En el patio, un grupo de jóvenes entrenaba boxeo bajo la atenta mirada de un entrenador. Antoine creó este programa para sacar a los jóvenes de la calle. Quería darles una segunda oportunidad, enseñarles a defenderse, no solo físicamente, sino también contra la vida. Víctor observó a estos jóvenes y de repente, lo vio. Antoine ya no estaba allí, pero aún así sobrevivió a ellos. «Quiero ayudar», susurró. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. «¿Ayuda cómo?». Víctor respiró profundamente. «Voy a financiar este centro. No solo con dinero, sino con mi nombre. Con mi compromiso. Este programa llevará el nombre de Antoine». Un largo silencio. Entonces la mujer esbozó una sonrisa triste. Le hubiera gustado eso. Pasaron las semanas. Víctor de Launay, el magnate insensible,
El hombre de negocios despiadado dedicó su tiempo y energía a un proyecto que nada tenía que ver con su negocio. El Centro Antoine de la UNAI abrió oficialmente sus puertas 3 meses después. Se instaló una placa en la entrada y bajo su nombre se grabaron estas palabras: «Seguimos juntos, a pesar de todo». El día de la inauguración, Víctor se encontraba ante una multitud de jóvenes, viejos amigos de Antoine, personas a las que su hijo había ayudado. Habló con voz temblorosa. «He pasado mi vida construyendo edificios, construyendo un imperio. Pero hoy me doy cuenta de que lo único que realmente importaba se me escapó». Se hizo un profundo silencio. «No puedo cambiar el pasado. Nunca podré recuperar lo que perdí. Pero puedo asegurarme de que su legado nunca se desvanezca». Miró el collar que ahora llevaba alrededor de su cuello. «Antoine», murmuró, «espero que donde quiera que estés, me veas. Y que sepas que te quiero». En ese momento, bajo el sol poniente, una ligera brisa sopló a través del patio. Y por primera vez en 15 años, Víctor finalmente se sintió en paz.